¿Estamos frente a un conflicto pasajero o al inicio de una ruptura social mucho más profunda? Bolivia está entrando en una etapa muy peligrosa. Las protestas ya no son solo marchas. Ahora hay enfrentamientos, saqueos, órdenes de aprehensión contra dirigentes, sectores movilizados que desconocen a sus propios líderes y un gobierno que intenta contener una crisis que crece cada día más. La pregunta es, ¿estamos frente a un conflicto pasajero o al inicio de una ruptura social mucho más profunda? Las calles de La Paz volvieron a convertirse en el epicentro de una crisis política y social que ya dejó escenas de violencia, vandalismo y ataques contra negocios privados. Lo que comenzó como movilizaciones de protesta contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira desembocaron escalando rápidamente hacia un escenario de tensión nacional. Durante 3 semanas, Bolivia vive con bloqueo de carreteras y protestas lideradas principalmente por la Central Obrera Boliviana. La Paz y el Alto se encuentran cercadas. Y eso genera una grave escasez de alimentos, así como de combustible y oxígeno medicinal, esto principalmente preocupante. Todo esto está ocasionando deterioro económico, el incremento del costo de vida, la falta de dólares, la caída del poder adquisitivo, falta de empleo y la falta de respuestas estructurales por parte del Estado. Las protestas crecieron hasta paralizar parcialmente el abastecimiento de combustible y alimentos, principalmente en la ciudad de La Paz y el Alto. Mientras los bloqueos amenazaron a extenderse por todo el país, en ciertos lugares se quedaron fijos, como en La Paz y el Alto. El gobierno respondió endureciendo su postura. Se emitieron órdenes de aprehensión contra algunos dirigentes y líderes políticos acusándolos de promover hechos de violencia, instigación y desestabilización. Desde el oficialismo se sostiene que existen grupos que buscan provocar caos para forzar la caída del gobierno. Sin embargo, lejos de frenar las movilizaciones, las órdenes de aprehensión terminaron radicalizando a varios sectores. Las protestas comenzaron a masificarse. Así como también nuevos grupos se sumaron a las marchas y los puntos de bloqueo aumentaron en diferentes regiones del país. En algunas zonas, las movilizaciones derivaron en enfrentamientos con la policía, destrucción de infraestructura pública y privada y saqueos a comercios. Pero uno de los elementos más delicados de esta crisis está ocurriendo dentro de los propios movimientos sociales. Mientras algunos dirigentes alcanzaron acuerdos parciales con el gobierno para suspender medidas de presión, parte de las bases decidió desconocer esos pactos y continuar movilizando. Esto refleja una fractura interna cada vez más visible. Muchos manifestantes consideran que sus líderes ya no los representan. Ese fenómeno es especialmente peligroso porque debilita la capacidad de negociación. Cuando las bases dejan de obedecer a sus dirigentes, el conflicto se vuelve mucho más impredecible. Ya no existe un interlocutor claro, válido, capaz de garantizar acuerdos o contener la radicalización. Y ahí aparece el verdadero problema de fondo. Bolivia no enfrenta únicamente protestas aisladas. Lo que se está viendo es la acumulación de tensiones económicas, políticas y sociales que durante años fueron postergadas o administradas de manera temporal. La inflación, la informalidad laboral, la pérdida de confianza institucional y la polarización política han creado un escenario extremadamente frágil. En medio de este contexto, grupos violentos aprovechan el caos para infiltrarse en las movilizaciones, y eso se ha visto.
Y cuando eso ocurre, la línea entre protesta legítima y violencia callejera comienza a desdibujarse. El gobierno acusa a sectores opositores de intentar generar desestabilización. La oposición acusa al gobierno de haber perdido capacidad de gestión y legitimidad social. Pero mientras ambos bloques se enfrentan políticamente, la incertidumbre crece en las calles, nos afecta a todos nosotros. Comerciantes afectados por saqueos, ciudadanos atrapados por bloqueos, familias preocupadas por el aumento de la violencia y un país que empieza a mostrar señales de agotamiento social. Ahora mismo existen al menos dos posibles salidas a este conflicto. La primera hipótesis que tengo es que una desescalada negociada pueda suceder. Eso implicaría que el gobierno flexibilice su postura, además de que revise las órdenes de aprehensión que son más cuestionadas y logre acuerdos para mejorar la relación con los movilizados, incorporando demandas económicas muy concretas. Pero para eso es necesario que los dirigentes tengan o vuelvan a recuperar autoridad sobre sus bases y convencerlas de abandonar las medidas de presión. El problema es que la desconfianza social ya alcanzó niveles muy elevados. La segunda hipótesis es de que si las protestas continúan creciendo y las bases siguen desconociendo acuerdos y liderazgos, el conflicto podría entrar en una etapa de ruptura institucional y constitucional. En Bolivia, la memoria política de la crisis de sucesión sigue muy presente y varios analistas comenzaron a advertir que una escalada prolongada podría abrir presiones para una salida anticipada del presidente o incluso activar mecanismos de sucesión presidencial previstos en la Constitución Política del Estado. Ese escenario se vuelve todavía más sensible por las tensiones internas dentro del propio Ejecutivo y por el debate jurídico sobre la sucesión temporal del mando presidencial. De lo que hablan los juristas, la población y los medios de comunicación es sobre la discusión abierta de la posibilidad de conflictos constitucionales vinculados al rol de la vicepresidencia y la transferencia del poder en situación de crisis. En otras palabras, el conflicto está dejando de ser solamente social y pasar a cuestionar directamente la continuidad del gobierno. Bolivia podría entrar en una disputa de legitimidades entre presión callejera, instituciones políticas y mecanismos constitucionales. Y cuando un país entra en esa fase, el riesgo ya no es únicamente económico o político. El riesgo es que la institucionalidad deje de ser reconocida por sectores cada vez más amplios de la sociedad. La gran pregunta ahora es si Bolivia todavía tiene margen para reconstruir consensos, o si el país está entrando en una etapa donde las protestas dejarán de responder a líderes políticos y comenzarán a moverse únicamente por la indignación acumulada de la gente. Porque cuando eso ocurre, controlar una crisis deja de ser un problema político y se convierte en un problema de ruptura democrática.